El 23 de abril del año 1873 se inauguraba oficialmente, con motivo del aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes, la Biblioteca Municipal de Jerez. Es, por tanto, la más antigua de Andalucía, tiene 140 años. Hoy la Biblioteca Municipal atesora un fondo bibliográfico de casi 107.000 volúmenes, entre los que destacan los que forman parte del fondo antiguo, con impresos que van desde los siglos XV al XIX. Cuenta con 200 puestos de lectura, además de las salas de investigación, de prensa y revistas y la sala audiovisual. Hoy, en Intramuros y coincidiendo con el 140 aniversario, la historia de la Biblioteca Municipal de Jerez. Tres años después de la promulgación de la Ley de Bibliotecas Públicas de José Echegaray, se inauguraba la Biblioteca Municipal de Jerez exactamente un 23 de abril de 1873, aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes, lo que la convierte en la más antigua de las bibliotecas gestionadas por ayuntamientos de la Comunidad Andaluza. La Biblioteca Municipal vive unos años previos a ese 1873, que hay un movimiento, podríamos denominarlo así, un movimiento ciudadano y de instituciones, solicitando la apertura de una biblioteca que por entonces se denominaban bibliotecas populares, ¿no?, para poder dar acceso a la cultura a las clases más desfavorecidas. Todo esto viene un poco por la relación de Jerez con el mundo anglosajón. Todo el mundo sabemos la relación particular que ha tenido la ciudad de Jerez desde el punto de vista económico y de otros puntos de vista con el Reino Unido, ¿no? Pues también es bueno saber que desde el punto de vista cultural el movimiento bibliotecario popular suele iniciarse en el mundo anglosajón, en Estados Unidos y en el Reino Unido, y esas bibliotecas populares que se crean en el Reino Unido, de alguna manera luego, por esa intensa relación comercial y de otro tipo con la ciudad de Jerez, recaló aquí. De alguna manera, históricamente, podemos explicar que por qué la primera biblioteca pública municipal, entonces popular, de Andalucía, se crea en Jerez. Pues, de alguna manera, ahí tenemos un pequeño detalle, una pequeña explicación, por la intensa relación de esta ciudad con el Reino Unido, que hace que la primera biblioteca popular de Andalucía, hoy denominadas municipales, se encuentre en esta ciudad en 1873. Echegaray fue el ministro de la época que redactó una primera ley de bibliotecas públicas o populares, ¿no? Y ese movimiento se expandió por toda España. Existen algunas bibliotecas que se crean en ese periodo anterior a 1873, 2 o 3 años, ¿no? Pero ese rosario de bibliotecas que se fueron creando populares, lamentablemente, por una falta de mantenimiento, de financiación, de apoyo de las ciudades donde se creaban, pues fueron, de la misma manera que se fueron creando, fueron desapareciendo. De tal manera que, aunque hay bibliotecas populares o municipales anteriores a la de Jerez, desaparecieron. La de Jerez siguió desde el año 73 y, por tanto, históricamente es la única biblioteca que se ha mantenido desde esa fecha hasta el momento actual. Esa es la vinculación con Echegaray y con el movimiento que él inicia con la redacción de la primera ley de bibliotecas públicas en España. Dos años más tarde, en 1875, se produce el cierre de sus instalaciones, al verse obligado el municipio a devolver a la catedral los libros que, producto de la desamortización, habían engrosado sus estantes. Desde un principio estuvo situada en el Cabildo Antiguo, en la Plaza de la Asunción. Allí se encontraba un colegio público que, una vez que se traslada, pues se decidió que qué mejor edificio para una biblioteca pública, para la primera biblioteca pública o popular de la ciudad,
que ese edificio renacentista, ¿no? Entonces, bueno, esa fue una decisión, yo creo, muy acertada y que ha identificado para bien, desde el principio, la biblioteca municipal con la cultura y con el arte de la ciudad, ¿no? Para muchas personas, para muchas generaciones, durante muchísimos años ha estado, digamos, la biblioteca municipal siendo el símbolo cultural de la ciudad, porque para algunos también no solamente era libros, ¿no? También era la representación de la arquitectura, de la cultura, de distintas etapas históricas de la ciudad de Jerez. Afortunadamente, la campaña desatada por el alcalde jerezano Miguel de la Herranz, solicitando al pueblo libros para el centro, alcanzó tal éxito que en 1876 este abría nuevamente sus puertas junto a la colección arqueológica de Jerez. Bueno, hay que decir que desde que su inauguración la Biblioteca Municipal abrió para el público de Jerez lo que se denominó la colección arqueológica municipal, no era museo arqueológico. Había una serie de piezas descubiertas en el término municipal y que empezaron con un carácter ornamental a decorar algunas de las salas, digamos, del edificio destinado a bibliotecas. Ya en la época de Manuel Esteve, a partir del año 31, bueno, aquella colección arqueológica tenía una cierta entidad, hasta tal punto que se luchó para que se reconociera oficialmente, desde el punto de vista del Ministerio, aquella colección como museo arqueológico, cosa que se logró en la década de los años 60 del siglo pasado. La etapa cronológica, que va desde 1877 a 1931, no es pródiga en hechos llamativos, salvo el dato general de que se vive un periodo de expansión, tanto en el crecimiento de su fondo bibliográfico como en el papel, cada vez más importante, que dicha institución va teniendo en la vida cotidiana. A partir del año 1894 el cargo de bibliotecario fue permanente. El primero que lo ostentó fue Modesto de Castro. En 1931, Manuel Esteve Guerrero ganó por oposición la plaza de bibliotecario del Ayuntamiento de Jerez y desde esa fecha hasta 1974 fue su director. Carlos Camerino, está Gumersindo Fernández de la Roza, etcétera, etcétera. Los bibliotecarios, que hay que mencionarlo, tuvieron un papel muy importante, primero, en la implantación de una biblioteca pública en la ciudad de Jerez, porque muchos de estos bibliotecarios, recordemos que entonces se denominaban conservadores, no eran bibliotecarios al estilo de hoy, profesionales, etcétera, eran intelectuales, personas muy relacionadas con el mundo de la cultura y que gracias a la iniciativa de estos personajes del mundo de la cultura de la ciudad de Jerez se logró esa biblioteca pública. Entonces el ayuntamiento, ¿qué es lo que hizo? Que los primeros conservadores, los primeros responsables de la colección municipal eran los digamos, antecedentes de los bibliotecarios actuales y evidentemente fueron los responsables de que tengamos las colecciones y el patrimonio bibliográfico que ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Solamente a partir del año 1800, si no me falla la memoria, 1878-80, el cargo de conservador se convirtió en cargo de bibliotecario y empezó de alguna manera a profesionalizarse esa actividad dentro del Ayuntamiento de Jerez. Pero también es bueno decir que el primer bibliotecario oficialmente como profesional de la ciudad de Jerez fue Manuel Esteve Guerrero, que ganó unas oposiciones del Cuerpo Nacional de Bibliotecarios en el año 31. Durante su dirección,
El esfuerzo para incrementar el patrimonio bibliográfico de dicho centro fue notable. De los modestos 20.000 volúmenes con los que cuenta esta biblioteca en 1931, pasará a los cerca de 65.000 en 1975. Durante ese periodo se reciben igualmente dos importantes donaciones, las efectuadas por Tomás García Figueras y la de José Soto Molina, esta última de más de 16.000 volúmenes. A principios de los años 70 ya comenzó a vislumbrarse que había un importante problema en cuanto al espacio se refiere. Crecía el fondo bibliográfico, crecían los lectores y hacía falta buscar una nueva ubicación. Se encontró aquí, en el antiguo edificio del Banco de España. En el Pleno Municipal, celebrado el 8 de julio de 1983, se aprobó la cesión de las antiguas dependencias del Banco de España en Jerez, edificio de 2.500 metros cuadrados, con el propósito de adaptarlas para nueva sede de la Biblioteca Municipal. La dilatada y fructífera carrera bibliotecaria de Manuel Esteve se vio continuada en 1975 con el nombramiento como director de Manuel Antonio García Paz, seguido de Ramón Clavijo en 1985, inaugurándose un año después la nueva sede en la popular Alameda del Banco. Bueno, yo llego a la biblioteca un par de años antes, estando de director, el que heredó, el que sustituyó a Manuel Esteve, a Manuel Antonio García Paz, y el proceso fue que la biblioteca en el antiguo Cabildo quedaba muy comprimida, muy pequeña, las dos salas que se disponían. Se habló en su momento de destinar lo que era el antiguo Cabildo totalmente para biblioteca municipal. En ese momento se cruzó el que el Banco de España abandonaba la ciudad por razones, digamos, de normativa en ese momento, ¿no? Que solamente iban a mantener los bancos de España en las capitales de provincia. En fin, el Banco de España salía de la ciudad de Jerez. Y el Banco de España cedió a la ciudad de Jerez este edificio con un solo requisito, que se destinara a una institución de tipo cultural. Bueno, en ese momento que estaba la biblioteca con esa tesitura de si nos quedamos, si nos vamos, y a dónde nos vamos, pues le cayó como llovido del cielo un edificio tan magnífico como en el que nos encontramos hoy día, ¿no? Durante 2 años, en el proceso que hubo de obra, de rehabilitación de este edificio, porque hubo que hacer una obra muy importante, la biblioteca estuvo provisionalmente situada en lo que hoy es la calle Rosario, en el actual, donde está ubicado el actual Conservatorio de Música, y allí hubo una etapa realmente desconocida, pero donde la biblioteca siguió funcionando y dando servicio a los usuarios de la ciudad de Jerez, ¿no? Y en el año 86, efectivamente, se procedió a la reapertura de la biblioteca municipal en estas magníficas instalaciones, que llegaron de una manera tan casual como la que les he comentado. Años más tarde, en 1993, nacía la Red de Lectura Pública del Ayuntamiento de Jerez, que coordina no solo las bibliotecas urbanas, sino las situadas en la zona rural y las bibliotecas especializadas, esto es, las bibliotecas de barrio, Coloma,
Ramón de Cala, Agustín Muñoz y San Telmo, las rurales de Guadalcacín, La Barca, Estella, Nueva Jarilla y Torrecera, y las especializadas de la Fundación Caballero Bonal, la del Museo Arqueológico, el Zoo Botánico y la Biblioteca del Archivo Municipal. Posteriormente, en 2001, nuestras bibliotecas fueron incluidas en la red de bibliotecas públicas y centros de documentación de la Comunidad Autónoma Andaluza, integrando de lleno a nuestros centros en el llamado Movimiento Bibliotecario Andaluz. Finalmente, en 2004 se acometen obras de readaptación del edificio de la Alameda del Banco a la normativa de accesibilidad y seguridad en edificios públicos, que cambió la tradicional imagen de la biblioteca gracias a su llamativo torreón de entrada. Hay una característica que es evidente, ¿no? que por la gran longevidad, podríamos utilizar esta palabra, de la biblioteca, pues han ido atesorando una serie de colecciones importantísimas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista patrimonial, la Biblioteca Municipal de Jerez es una biblioteca reconocida a nivel nacional y, por supuesto, a nivel andaluz, ¿no? Hay piezas excepcionales que solamente se pueden localizar aquí, e incluso el año pasado, todo el mundo recordará la aparición casualmente de un códice medieval entre los fondos que existían en la biblioteca, ¿no? Entonces, desde el punto de vista patrimonial, no es discutible de ningún modo la importancia de esta biblioteca. Desde el punto de vista de biblioteca como biblioteca pública, porque claro, la Biblioteca de Jerez, en el edificio central, lo que hoy conocemos como la biblioteca central, se unen dos características: sus funciones como biblioteca pública y sus funciones como biblioteca patrimonial. Las funciones como biblioteca pública, pues realiza todas las funciones que la normativa bibliotecaria actual nos obliga, ¿no? Tenemos todas las salas que la normativa nos obliga: sala infantil, sala de préstamo, servicios de internet, salas audiovisuales, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos integrados, tampoco es malo recordarlo, que ya las bibliotecas no son entes que trabajan aisladamente, que son reinos de taifa, que hoy voy a la Biblioteca de Córdoba y allí hay una normativa distinta, ¿no? La Biblioteca de Jerez está integrada en una red supramunicipal, que es la red de lectura pública de Andalucía, y desde el punto de vista tanto de la normativa y tanto de la digitalización, de Internet, del acceso a los fondos a través de Internet, etcétera, utilizamos los mismos instrumentos. Estamos dentro de una red que no es la red municipal de Jerez. La red municipal de Jerez, dependiente del Ayuntamiento de Jerez, está integrada en una red supramunicipal, de tal manera que cualquier usuario de esta biblioteca, con el carnet de la biblioteca, puede ir a cualquier biblioteca pública y será atendido como si fuera de la ciudad donde realiza la consulta, ¿no? Por tanto, hemos avanzado grandemente en cuanto a la accesibilidad a la información, a la cultura y con el apoyo de lo que le digo, ¿no? de pertenecer a una red, que es una cosa verdaderamente importante, ¿eh? Además, entre los servicios que ofrece la Biblioteca Central está la sala de investigación, sala de lectura y consulta de libros, prensa y revistas, sección infantil y juvenil, de estudios locales, de materiales gráficos, de audiovisuales, internet y zona wifi, préstamo a domicilio e interbibliotecario, fotocopias, actividades de animación a la lectura y sala multiusos. En 1994, Darío Vecino, uno de los mayores especialistas en temas aeronáuticos de nuestro país, donaba a la ciudad de Jerez una amplia biblioteca especializada, su colección de maquetas de aviones y un nutrido archivo fotográfico y documental. Igualmente, se cuenta con una sección de cine, que comprende una extensa biblioteca con material hemerográfico y cartelería.
Fue cedida a la Biblioteca Municipal por el Cine Club Popular de la ciudad y es una de las más relevantes colecciones andaluzas sobre dicha temática. Pero ¿cuál es el futuro del libro en papel, tal y como ahora lo conocemos, tras la aparición de formatos como el ebook o libro electrónico? Se lo hemos preguntado al director de la Biblioteca Municipal, Ramón Clavijo. Bueno, yo soy poco romántico en este tipo de cuestiones. Es una cuestión que lleva décadas, aunque parezca mentira, efectivamente los ebooks, los formatos de los lectores de libros, el libro digital, etcétera. Algunos formatos son muy recientes, pero estamos hablando de la digitalización desde hace ya décadas y se está hablando de la sustitución del libro en papel por libros digitales, el acceso a través de Internet. Bueno, se cuestiona desde hace mucho tiempo la existencia del libro tal como lo conocemos, ¿no? Con el soporte de papel. Desde los últimos formatos y los últimos modelos de lectores de libros electrónicos se está todavía cuestionando la pervivencia del libro en papel, porque evidentemente nos ofrece muchas posibilidades, ¿no?, de almacenaje de libros, de accesibilidad a lo que nos interesa de determinado libro, de conservación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aunque no soy romántico, soy realista en este sentido. Es decir, para mí es impensable, con la información que tenemos todavía, y viendo un poco, echando la vista atrás y un poco intentando echar la vista hacia adelante, de que el libro en papel vaya a desaparecer, ¿no? Existe todavía muchas cuestiones que tendrían que desaparecer previamente para que el libro en papel definitivamente desapareciera cuando uno entra en una biblioteca. Eso no nos debe hacer esconder de que existen bibliotecas ya, por ejemplo en Estados Unidos se han abierto bibliotecas puramente digitales, es decir, donde no aparece el libro en papel por ningún lado, pero también tenemos noticias de que los usuarios de esas primeras bibliotecas digitales también están ya reclamando la existencia de algún material en papel, es decir, que no tendremos la biblioteca, creo desde mi punto de vista, con la información que tenemos, pura, como existió en su día con las librerías, con las bibliotecas, con el material en formato en papel, ¿no? Y luego tenemos una cuestión fundamental, las bibliotecas como esta, que es la de Jerez, no lo olvidemos, que tiene tal colección patrimonial, siempre seguirá existiendo. La colección patrimonial de la Biblioteca de Jerez siempre se conservará en papel y determinados materiales, independientemente de la digitalización, para determinadas cuestiones, si tú quieres hacer una determinada investigación sobre un códice medieval, seguramente tendrás que mirar el códice y no digo tocar, pero por lo menos estar muy cerca de ese códice o de ese incunable o de ese impreso, ¿no? Es una polémica que no vamos a solucionar todavía. Si desaparecerá el papel en algún momento, yo creo que por ahora no tenemos todavía base para afirmarlo. 140 años de la Biblioteca Municipal de Jerez. Ese ha sido el eje del programa que hoy. Hasta la semana que viene aquí, en Intramuros.